Te escribo ahora, pero no desde mi habitación, con una cama tan suave y una ventana tan luminosa. No te escribo desde mi casa, con sofás tan cómodos y comida tan buena. Ay, la comida, cómo la extraño. El agua también. Si pudiera conseguir solo una gota, ¿cómo le daría gracias a Dios? Bueno, le daría las gracias a alguien por ello. De todos modos, no te escribo desde mi casa del árbol, entre amigos tan queridos y pájaros cantores tan cerca. Ni siquiera te escribo desde el mundo en el que vives ahora mismo. No, te escribo desde un lugar mucho peor. Es irónico, porque durante mis últimos momentos en el mundo, no podía imaginar ni un tipo de lugar peor que el lugar que llamamos tierra. Pensé que un lugar así no podría existir. Qué equivocado estaba. Permíteme presentarme. Mi nombre es Patrick, y para que entiendas mi línea de presentación, necesitaré llevarte un poco atrás, de vuelta al mundo en el que Dios, tu Dios, ya no el mío, me puso. Uy, los 80, qué época para estar vivo. Grandes películas, gran música, en cierto modo, grandes amigos, gran familia, una gran casa, una gran vida, Perdón, estoy divagando. Yo tenía 11 años y vivía en una casa suburbana con mi madre Sara, mi padre Vincent, mis hermanos gemelos de 13, Darren y Bryce, y por supuesto, mi hermana de 5 años, Nancy. Ahora que lo pienso, me pregunto cómo estará ahora. La dulce Nancy siempre fue tan preciosa, tan inocente. Espero que lo que pasamos juntos no haya cambiado eso. De todos modos, puedo recordar ese día con mucha claridad. Estaba jugando un partido de baloncesto de 2 contra 1, contra Darren y Bryce. Los dos idiotas me estaban dando una paliza, sin preocuparse en empujarme o burlarse de mí. Patrick, eres un idiota en esto, decían. Bueno, por supuesto que yo era un idiota. Era un niño de 11 años que jugaba contra 2 idiotas de 13 años respectivamente. De hecho, ¿saben una cosa? Voy a dejar de insultarlos. Verán, cuando estás en la tierra, es fácil insultar a los miembros de tu familia y pelearte con ellos constantemente. Sin embargo, donde estoy ahora, daría cualquier cosa solo por abrazarlos 5 segundos y decirles cuánto los amo. Lo siento, estoy divagando de nuevo. Bueno, al poco tiempo, nuestra madre nos llamó, ya que teníamos algunos invitados esa noche, nuestros nuevos vecinos. Ellos eran la familia Hofmeister. Hasta ese momento, todo lo que había oído decir sobre esta familia eran cosas como: son espeluznantes como el demonio. Yo no compartía esa opinión. Me parecía gente normal. Sin embargo, ellos vinieron esa noche. La familia estaba formada por 3. Primero estaba Nelly, de 60 años, una mujer delgada, con el pelo corto y gris, que siempre llevaba vestidos negros. A continuación, teníamos nada más y nada menos que a Leo, de 60 y pico de años. En realidad no lo recuerdo, y tampoco me importa. También, extremadamente delgado, con una nariz larga, que pondría celoso al tipo blanco pálido del programa de la Pantera Rosa. Luego estaba David, su inseguro hijo adoptivo de 11 años.
Estoy bastante seguro de que Leo y David están en el mismo lugar desde el que estoy escribiendo ahora mismo. Pero no estoy seguro. Verás, aquí no hablamos con nadie más. De todos modos, fue una velada bastante agitada. Ellen y Leo tomaron el té con mis padres mientras Darren, Bryce, David y yo pasábamos el rato en nuestra casa del árbol, jugando a las cartas. Es aquí donde comencé a conocer un poco mejor a David. Debo decir, sin embargo, que parecía un poco extraño. Era bastante incómodo cuando se trataba de hablar de cosas como de dónde se había mudado o cómo era la vida en casa. Aún así, era un chico agradable, pero muy tímido. Más tarde esa noche, cuando se puso el sol, mis hermanos ya se habían ido a casa y David y yo caminábamos por nuestra calle iluminada por farolas. Fue entonces cuando me invitó a su casa un rato. Era viernes por la noche, así que pensé que estaría bien. Déjenme decir que su casa era grande. Era la más grande del vecindario. Estaba al final de mi calle, en lo alto de una colina como si fuera mejor que todas las demás. Detrás de ella había un campo grande que finalmente se fusionaba con un bosque que bordeaba el horizonte. Entramos a la casa de David, donde me dijo que me quitara los zapatos para no molestar a sus padres. Escuché algunos pasos arriba, así que supuse que sus padres debían haber regresado de mi casa. Nos sentamos en su mostrador comiendo yogur. David siguió esquivando mis preguntas sobre su vida familiar, o simplemente su vida en general. Todo lo que sabía era que era adoptado. Al poco rato escuché a Ellen arriba. «David, sube por favor», dijo. David me dijo que me quedara quieto, ya que solo tardaría un minuto, y así, sin más, se fue. Me senté solo en la cocina terminando mi vaso de yogur. Decidí levantarme y mirar un poco a mi alrededor para mantenerme ocupado mientras David estaba arriba haciendo lo que fuera que estuviera haciendo. Al mirar el refrigerador, vi algunas de las fotos que estaban colgadas por imanes. Entre ellas, había fotos familiares con las caras sonrientes de Ellen, Leo y David, que fruncía el ceño. ¿Por qué David parecía tan infeliz en todas esas fotos? Ah, y otra cosa. Había una foto en el refrigerador de un niño sentado en el suelo de lo que parecía un sótano, mirando fijamente a la cámara, con una cara inexpresiva. Era demasiado extraño. Luego, me dirigí a un estante en su sala de estar, que estaba lleno de fotos enmascaradas y figuras. Había muchos autorretratos ahí, incluso uno de Ellen con su expresión vacía, ojos que se veían muy fríos y sin vida. Por alguna razón me recordó un poco a un retrato que había visto una vez del famoso vaquero llamado Buffalo Bill. El mismo tipo de mirada y expresión, y todo eso. De todos modos, lo siento, ni siquiera sé por qué me vino eso a la mente. Como sea, empecé a mirar algunas de las figuras que había en el estante. Un muñeco de Mickey Mouse, otro de un mono y un collar con un pentagrama. Ah, y también un collar con un crucifijo. Pero la cruz estaba invertida. ¿Quién fue el idiota que lo estropeó?, pensé. Entonces me di cuenta de que David ya se había ido desde hacía ya un tiempo y me estaba aburriendo un poco de mirar las decoraciones de la gente. Decidí subir las escaleras y encontrarlo. Mientras subía, empecé a oír unos ruidos extraños que venían de una de las habitaciones de arriba. Sonaba como un cántico, y cuando llegué a lo alto, confirmé que lo era. Miré hacia el pasillo de arriba de la casa de los Hofmeister y vi que una de las habitaciones tenía una luz encendida en el interior, y la puerta estaba entreabierta. Mientras caminaba hacia la puerta, podía escuchar claramente a Ellen y Leo cantando en un idioma extraño que nunca había escuchado antes. Me arrastré lentamente hacia la habitación, una decisión de la cual me arrepiento hasta el día de hoy. Abrí la puerta un poco
lo suficiente como para ver a Ellen y a Leo en el suelo sobre manos y rodillas, inclinándose ante algo que estaba fuera de mi vista. No me atreví a abrir la puerta más allá de lo que ya había hecho, incluso si eso significaba satisfacer mi curiosidad de ver ante qué demonios se inclinaban. Desde mi punto de vista, podía ver un pequeño caldero, lleno de un líquido humeante. Leo estaba soplando humo de cigarro y escupiendo ron en este recipiente. Toda la atmósfera en la habitación era diferente. No sé cómo describirlo realmente. Era como si pudiera sentir la presencia de alguien más ahí, pero no podía verlo. Entonces vi a David en la esquina trasera de la habitación, acurrucado en posición fetal, llorando a lágrima viva. Parecía más aterrorizado que nadie que hubiera visto jamás. Claro, hasta el momento. Ahora es otra historia. El terror de David solo aumentó cuando su madre, si es que a esa horrible bruja se le puede llamar así, irrumpió en su rincón de la habitación y lo agarró de la muñeca, levantándolo del suelo en un intento de hacer que se inclinara ante lo que fuera que estuvieran haciendo. Pude ver cómo su miedo crecía cuando vio a Leo sacar un gallo de un saco de artillería y cortarle la cabeza en un brutal sacrificio animal. Entonces, su rostro se puso blanco de horror cuando se dio cuenta del problema en el que estaba cuando la orina empezó a correrle por la pierna y al suelo. Eso fue todo. Ellen empezó a bofetear a David una y otra vez, gritándole enfadada: «Nunca, nunca, nunca hagas eso delante de la bestia», gritó. Finalmente, la paliza se detuvo y David quedó hecho un desastre en un charco de sus propias lágrimas y orina. Fue entonces cuando decidí que era una buena idea salir de ahí corriendo. Me di la vuelta para salir, pero en mi prisa tiré uno de los muchos marcos de fotos que había en el escritorio del piso de arriba. Hice una mueca cuando esto sucedió, sabiendo que había una muy alta probabilidad de que la pareja malvada que estaba al final del pasillo lo hubiera oído. Bajé corriendo las escaleras lo más rápido que pude, casi tropezando. No me importaba, solo quería salir. Aún así, pobre David. Ojalá hubiera podido hacer algo para ayudar. Agarré la manija de la puerta y me preparé para salir a toda prisa por la puerta principal de esta maldita casa. Entonces, me detuve en seco. Mierda. Mis zapatos todavía estaban en la cocina. Corrí como si mi vida dependiera de ello, agarrándolos de la forma más rápida que pude. «Hola, Patrick». Miré hacia arriba y vi a Ellen parada en el balcón del piso superior, mirándome con una expresión demasiado amistosa en su rostro. Me quedé congelado en el lugar. ¿Corro? No, eso se vería estúpido. Además, ella sabrá que vi lo que estaban haciendo esos idiotas allá arriba. «¡Hey!», logré decir. «No me había dado cuenta de que todavía estabas aquí», dijo Ellen de un modo demasiado amigable. «Oh, sí, lo siento», dije. «No tienes por qué disculparte», dijo. «Pero se está haciendo bastante tarde. Deberías irte a casa. No es necesario que tus padres vengan aquí, ¿no?» No es necesario», pensé. Logré balbucear una respuesta estúpida antes de despedirme y correr hacia la puerta principal. «Nunca volveré allí», pensé. Ojalá fuera cierto. Mientras corría a casa, miré hacia atrás y lo que vi me dejó helado hasta los huesos. En una de las ventanas del dormitorio estaba Ellen, parada, mirándome. Cuando vio que la estaba viendo, levantó la mano y saludó. Eso fue todo. Ella sabía que la estaba viendo. Maldita sea. Bueno, de todas maneras corrí tan rápido como mis pies me permitieron. Inmediatamente se lo conté a mis hermanos. Les conté sobre la paliza, los cánticos, el caldero y Ellen dirigiéndose repetidamente a alguien o a algo en la habitación por los nombres de la bestia y Lucifer. Mis estúpidos hermanos
Procedieron a difundir la historia por toda la escuela hasta que todo el mundo lo supo. Todo el mundo sabía que los padres de David eran las brujas raras del final de la calle. La historia, exagerada y fuera de proporción, se extendió como un reguero de pólvora. David se negó a hablar conmigo, sabiendo que tenía que haber sido yo quien difundió los rumores. Me sentí mal por él, pero no sabía qué hacer. Tenía demasiado miedo de llamar a la policía o a los servicios sociales después de lo que vi en esa casa. Era demasiado joven para saber que eso era lo que tenía que hacer y que no era una opción. Traté de dejar todo el asunto en un rincón de mi mente. Eso fue hasta la noche de Halloween, unas semanas después. La buena y vieja víspera de Todos los Santos. Era una de mis festividades favoritas. Esa noche de Halloween estaba haciendo lo que todo niño debería estar haciendo, tratando de meter la mayor cantidad de dulces humanamente posible en una funda de almohada en una noche. Mis amigos y yo estábamos tratando de recorrer todos los vecindarios locales para poder consumir dulces durante meses. Sin embargo, mis planes se arruinaron cuando nos encontramos con mis hermanos y sus amigos astutos y bocaflojas. Mis hermanos me llevaron aparte y me dijeron que no tenía más opción que mostrarles la ventana de la habitación en la que había visto a los Hofmeister haciendo sus fechorías. No hubo forma de salir de ahí discutiendo y pronto me encontré de nuevo en ese maldito lugar. Mis hermanos, sus amigos y yo estábamos en el patio de los Hofmeister, al costado de su casa. En la entrada había camiones de mudanza. No me sorprendió. Esas personas habían sido humilladas. En realidad, estaba muy feliz de que esos pervertidos ya no vivieran en la calle en donde yo duermo. Mi hermano Darren confirmó que se mudaban debido a los rumores. Bueno, antes de que me diera cuenta, mis hermanos me obligaron a trepar un árbol para ver mejor la ventana del costado de la casa. Querían ver si había algo loco que pudiese verse desde ahí. Y por supuesto, como soy tan débil, trepé a ese árbol. Parecía que todo iba bien, hasta que la luz de la ventana se apagó. Esa fue la primera señal de que algo andaba mal. Sin embargo, antes de que pudiera bajar del árbol y decirle a mis hermanos que se fueran a la mierda, todos escuchamos que se abría la puerta principal. Por supuesto, mis hermanos y sus amigos se fueron, dejándome ahí arriba. Helen debió haberlos oído, porque lo siguiente que supe fue que estaba rodeado por el costado de la casa y examinando las huellas de barro que habían dejado mis hermanos y sus amigos. Eso es todo, pensé. Voy a romper accidentalmente una rama o caerme, o algo por el estilo, y ella me va a atrapar. Pero por algún milagro, Helen no me vio arriba de su árbol y entró. Bueno, salí corriendo de ahí, dejando mi sombrero de pirata, parte de mi disfraz de Halloween, tirado en el suelo de su patio. Nunca más quise volver a mirar esa maldita casa. Corrí por mi calle y por mi vecindario, hasta el patio de la escuela, donde mis amigos y yo acordamos que nos encontraríamos después del pequeño plan de mis hermanos. Y para mi total consternación, no encontré a mis amigos por ningún lado. Todo lo que pude decir en ese momento fue que más valía que mis hermanos tuvieran mis malditos dulces en su poder. Miré un poco más alrededor del patio de la escuela y nada, ni una señal de mis amigos. Debía haber sido bastante tarde en ese momento. Ya ni siquiera había niños pidiendo dulces en las calles. Sabía que mis padres me iban a castigar, así que comencé a dirigirme a casa. Caminar a esta casa en la noche de Halloween fue lo mejor del mundo. Era pacífico, espeluznante e inquietante, todo al mismo tiempo. Me gustó un poco esa sensación espeluznante. Era lo que le daba a Halloween su encanto. Sin embargo, realmente no me gusta la sensación de terror. Algo así como la sensación aterradora que me invadió cuando noté que estaba siendo seguido por la camioneta de Leo Hofmeister. Genial. Detrás de mí estaba Ellen y Leo. Leo, por supuesto, como era un perro faldero, era el que conducía. Ellen iba sentada en el asiento del pasajero. Ellos lo sabían. Sabían que yo había difundido esos rumores. ¿Quién más podría haberlo hecho? Nadie. Yo era el único visitante en su casa nueva. Corrí tan rápido como pude por la calle, mientras su vieja camioneta azul seguía detrás de mí. Finalmente, me desvié de la acera y me adentré en el bosque. Corrí más rápido que nunca en mi vida esa noche. Mientras corría por el bosque,
Miré por encima del hombro y vi su camioneta, que estaba estacionada al costado del camino, junto al bosque. ¡Mierda!, pensé. Estoy muerto. Esta gente está loca. Desafortunadamente, al mirar su camioneta estacionada, no vi el tronco caído en medio de mi camino y, como probablemente adivinaste, tropecé con él. Perdí hasta el último rastro de aire de mis pulmones cuando caí al suelo. Me arrastré jadeando y resoplando en busca de aire, y lo siguiente que supe fue que la figura amenazante de Ellen estaba de pie sobre mí. Se veía tan aterradora a la luz de la luna. Su cabello gris y fibroso se iluminaba mientras el resto de su rostro permanecía oscuro y oculto. Aún más aterrador fue cuando me tendió mi sombrero de pirata y lo dejó caer en mi regazo. Genial. Ese fue el segundo strike por meter las narices donde no debía, y de alguna manera tuve la sensación de que no iba a recibir un tercero. ¡Ay, Patrick! Te caíste muy mal, se burló Ellen. Déjanos llevarte a nuestra nueva casa y cuidarte ahí. Haremos que te sientas curado y como nuevo. Le dije que así estaba bien y que tenía que volver a casa. Por supuesto, no me escuchó. La bruja me agarró de la muñeca y me arrastró fuera del bosque hasta su camioneta. Estaba muerto de verdad. Bueno, lo habría estado si no hubiera sido por un vecino que pasaba por ahí y lo sorprendió en el acto, obligándome a subir a su camioneta. Ellen y Leo lograron salir de la situación con mentiras, antes de subirse a su camioneta y alejarse rápidamente, dejándome atrás. Fui a casa y les conté a mis padres todo lo que había pasado. Llamaron a la policía, pero después de varios días de búsqueda, no sabían dónde estaban los Hofmeister. Según ellos, no estaban en su antigua casa, ni habían estado en la nueva. Tampoco había registros de apartamentos o habitaciones de hotel. Esa escoria adoradora de demonios y abusadora de niños había desaparecido de la red. A mí me parecía bien y decidí intentar seguir con mi vida, con la esperanza de no tener que volver a pensar nunca más en los Hofmeister. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que empecé a notar que pasaban cosas raras en mi vecindario. ¿A qué me refiero con eso?, te preguntarás. En primer lugar, hubo un par de ocasiones en las que vi a un niño en la calle, caminando por la calle en un estado de trance. ¿A dónde se dirigía? Pues nada más y nada menos que a esa maldita colina y a la temida casa de los Hofmeister. Ten en cuenta que en ese momento estaba paranoico y que la ventana de mi dormitorio daba directamente a la calle, así que yo era el único que se daba cuenta de esas cosas, al menos el único en mi casa. Intenté decírselo a mis padres, pero simplemente se molestaron y me dijeron que dejara de permitir que mis miedos se apoderaran de mí. Todavía no los he perdonado por ello hasta el día de hoy. Por otra parte, todo lo que quiero ahora es decirles que los perdono. Los extraños sucesos comenzaron a tomar un tono aún más aterrador. Una noche me desperté y escuché el susurro de mi hermana pequeña, Nancy. Me levanté de la cama para echar un vistazo. Mientras caminaba por el pasillo hacia su habitación, comencé a entender lo que estaba diciendo, cosas como «ajá» y «está bien, me voy». Abrí la puerta justo a tiempo para verla de rodillas en su cama, mirando por la ventana. Sin embargo, esa no fue la parte aterradora. La parte aterradora fue ver una sombra escuálida y femenina proyectada en la pared del dormitorio de Nancy, a la luz de la luna. En el momento en el que la llamé, la sombra pareció escabullirse. Corrí hacia Nancy y le pregunté con quién estaba hablando. Mi hermana pequeña no tenía la menor idea de lo que estaba hablando. Se lo dije a mis padres y, esta vez, mi padre saltó de la cama ante la perspectiva de que alguien estuviera fuera de la ventana de Nancy. Sin embargo, salió y no encontró a nadie. Bueno, empecé a hablar de nuevo con mis hermanos. Uno pensaría que ya lo habría aprendido la primera vez. Darren y Bryce, junto con sus amigos, empezaron a desarrollar un nuevo interés en toda esa charla sobre Elden. Había algo en ese lugar espeluznante al final de la calle que les divertía, les daba adrenalina, les encantaba ese tipo de cosas. Otra cosa que había que saber sobre Darren y Bryce era que tenían una habilidad especial para escabullirse de la casa los sábados por la noche, algo que mis padres odiaban.
pero que nunca hicieron lo suficiente para evitar. Y efectivamente, mis hermanos y sus amigos se escaparon un sábado por la noche para echar un vistazo a la antigua casa de los Hofmeister. Sin embargo, esta vez no los acompañé, pero seguro que me enteré, porque después de que mis hermanos desaparecieran esa noche, uno de sus amigos, que fue lo suficientemente inteligente como para salir de ahí pronto, me lo contó. La policía fue a la casa de los Hofmeister con orden de registro y todo para investigar. No encontraron nada ahí, nada. Sin embargo, como de costumbre, seguí siendo yo quien hacía los descubrimientos aterradores. Esta vez fue una cinta VHS que encontré sobresaliendo del reproductor de video de mi habitación una mañana. Al colocar la cinta, lo primero que vi en la pantalla del televisor fue una toma estática de un sótano. El sótano estaba tan oscuro y tenía un aspecto lúgubre que lo hacía parecer una mazmorra. De repente, la cámara comenzó a moverse un poco y quien la estaba sosteniendo apuntó nada más y nada menos que a mi hermano Darren. Darren estaba atado a una silla, inconsciente, con un aspecto mayugado, golpeado y maltratado. ¡Despierta de una maldita vez! El fuerte grito del camarógrafo despertó de golpe a Darren. El camarógrafo era Ellen. Ella empezó a reír de forma enfermiza mientras Darren recobraba el sentido y se puso a llorar. De inmediato, ¿quién demonios le haría esto a otro ser humano?, pensé. Ese también era mi hermano. Observé con horror cómo ella seguía atormentando verbalmente a Darren, hasta que llegó a agredirlo físicamente, golpeándolo en la cara, en el pecho y finalmente la zona de la ingle. Esta mujer era una pedófila enferma y sucia. No fue hasta que vi que Ellen empezaba a sacar una hoz del bolsillo que saqué la cinta. Una parte de mí quería continuar. Tenía que saber si Darren estaba muerto, pero no podía verlo. No podía soportar presenciar cómo torturaban a mi hermano de esa manera. Subí corriendo las escaleras hasta la habitación de mis padres, dejando el VHS en el reproductor de caseteras. Sin embargo, mis padres se habían ido, habían desaparecido. ¡Mierda!, pensé. ¿Soy el siguiente? Bueno, cuando bajé las escaleras, me detuve en seco en el hueco de las escaleras. Se me heló la sangre cuando vi a Ellen Hofmeister en mi habitación, sacando con cuidado la cinta VHS de mi videograbadora, con guantes de látex. Ella captó mi mirada. Lo juro, en el segundo en el que hicimos contacto visual, mi corazón dio un vuelco. Ella me sonrió y me saludó con la mano diciendo: «Volveré por ustedes dos, esta misma noche». Y así, la bruja salió por mi ventana y se fue. Corrí al dormitorio de Nancy, ahora asustado hasta la médula. Gracias a Dios, Nancy todavía estaba ahí, estaba durmiendo profundamente. Eso fue hasta que la desperté. Corrí gritando y llorando, probablemente asustando a la pobre chica hasta la muerte. No le dije nada sobre la cinta de video, solo le dije a la policía. Esa noche, nuestra vecina, Betty, una anciana frágil, nos cuidaba en nuestra casa. Nadie tenía ni idea de dónde diablos estaban nuestros padres. Fuera de nuestra casa había 2 agentes de policía vigilando la casa. Betty siempre fue una gran vecina, una anciana muy agradable, la mujer más agradable que jamás haya conocido. Estoy seguro de que ahora está en el cielo. Si ella no fue al cielo, entonces no sé quién podría ir. De todos modos, estaba bastante nervioso esa noche, incluso con la policía vigilando la casa, y, lamentablemente, estaba nervioso por muy buenas razones. Cuando se puso el sol, oí que la puerta trasera se abría y se cerraba. ¿Eran mis padres? De repente me emocioné mucho y corrí hacia la puerta para verlos. Sin embargo, lo único que había ahí eran las huellas embarradas de una persona en el suelo. Algo no iba bien, pero nadie podría haber entrado a la casa, ¿verdad? La policía estaba afuera. Corrí escaleras arriba para buscar a Betty. Corrí hacia el dormitorio de mis padres y escuché que la ducha estaba abierta. Golpeé la puerta y llamé a Betty para intentar llamar su atención. No hubo respuesta. Oh no. Fue entonces cuando escuché a Nancy gritar en el piso de abajo. Corrí escaleras abajo. Realmente no quería entrar en su habitación, pero sabía que tenía que hacerlo. Cuando llegué a su habitación, sí, lo adivinaste. Ella se había ido. La ventana estaba abierta de par en par. ¿Dónde diablos estaba la policía?
Tomé el asunto en mis propias manos. Me puse mis zapatos y salí corriendo por la puerta. Corrí por la calle mientras mis ojos se iban acostumbrando a la oscuridad, justo a tiempo para ver a Nancy, que entraba en el bosque. El mismo bosque que se encuentra junto a la colina en la que se encuentra la temida casa de los Hofmeister. La llamé desesperadamente, pero estaba en trance, igual que los otros niños que había visto. Pero no, nadie me creería entonces. Reuniendo todo el coraje que tenía, corrí tras Nancy mientras desaparecía en la oscuridad del bosque. Corrí hacia lo profundo del bosque. Mis pies hacían ruidos fuertes al pisar el camino de grava que había debajo de mí. Alcancé a Nancy y le supliqué que volviera en sí. No podía salir de ese trance. Empecé a alejarla, pero ella siguió caminando hacia el interior del bosque. Entonces, para empeorar las cosas, vi a Ellen, que estaba a unos 30 o 40 pies del sendero. No podía sacar a Nancy de ese maldito trance. Nunca voy a olvidar la forma en que se veían sus ojos, hipnotizados y dilatados. Me recordó el trance en el que la serpiente K del libro de la selva ponía a la gente. Por pura desesperación, me eché hacia atrás y le di una bofetada a Nancy en la cara, sacándola finalmente del trance. Ella no tenía idea de qué diablos estaba pasando. Solo sabía que debía huir de Ellen. Ellen inmediatamente echó a correr detrás de nosotros. Nunca había visto a una mujer de 60 años correr tan rápido. Corrimos cada vez más rápido. Estábamos alejándonos hasta que el camisón de Nancy se enganchó en la rama de un árbol. Tiré y tiré de su camisón, tratando desesperadamente de liberarla. Ellen se acercaba cada vez más, riéndose enfermizamente por lo bajo. Cuando Ellen estuvo a unos 15 pies de nosotros, el vestido de Nancy finalmente se desprendió de esa maldita rama del árbol. Corrimos hacia la salida del bosque y luego hacia la calle. Miré hacia atrás por encima del hombro, justo a tiempo para ver a Ellen darse la vuelta y desaparecer en la oscuridad del bosque. Miramos a nuestro alrededor en la calle, tratando de encontrar el coche de policía que se suponía que debía estar vigilando nuestra casa. Cuando finalmente lo encontramos, ni siquiera se dieron cuenta de que habíamos desaparecido. Los idiotas estaban fumando cigarrillos en lugar de proteger nuestra casa de los secuestradores. Increíble. Nunca me había sentido tan abandonado y desprotegido en mi vida. Mis padres se habían ido y ahora la policía ni siquiera se ocupaba de mí. Los idiotas de los agentes fueron a buscar a Betty y nos llevaron a los tres a la comisaría. Por fin, un lugar en el que estaría a salvo. ¿Verdad? Intentar explicarle a los policías que mi hermana había sido sometida a una especie de hechizo de hipnosis vudú fue como hablarle a una pared de ladrillos. Algunos policías son tan ignorantes, no tienen la mente abierta en absoluto. Eso es algo que no extraño de la tierra. Las personas con autoridad eran unos imbéciles. Al menos Betty aceptó pasar la noche ahí con nosotros. ¿Ves de lo que hablo? La mujer más agradable que jamás hayas conocido. En algún momento me quedé dormido en la comisaría, al igual que Betty y Nancy. Lo que nos despertó no era en absoluto lo que nadie quiere escuchar al despertar. Afuera de la comisaría, un rugido llenó el aire. El rugido no se parecía a nada que hubiera oído antes. Ese ruido sonaba como si viniera directamente de la boca del infierno. Los gritos de los policías llenaron el aire afuera mientras escuchábamos, temerosos por nuestras vidas. No fue hasta que el rugido se calmó y los gritos cesaron que nos atrevimos a mirar por la ventana. Y déjenme decirles que no era una vista agradable. Docenas de cuerpos estaban esparcidos por todo el estacionamiento. Y allí estábamos, escondidos en una habitación en la parte trasera de la comisaría, indefensos. Nancy, Betty y yo nos arrastramos por los pasillos de la estación, tratando de encontrar una salida. Pasamos por una oficina justo a tiempo para echar un vistazo a uno de los monitores de ordenador, uno que tenía imágenes de cámara que se estaban transmitiendo. Lo que vimos en el monitor fue impactante. Ellen arrancando de sus bisagras una puerta lateral de la estación. Lo que fue aún más impactante fue su rostro. Sus ojos eran demoníacos, su piel podrida y llena de cicatrices como las de un zombi. Sus dientes parecían grotescos, como si tuviera la boca llena de metanfetaminas
o algo por el estilo. ¿Por qué demonios se veía así? Ahora sé la respuesta. Estaba poseída. Esa bruja enferma había conjurado voluntariamente un hechizo para ser poseída, solo para ponernos las manos encima. La bruja arrancó la puerta de sus bisagras y corrió por el pasillo hacia nosotros. Nos tenía acorralados en la oficina y Betty, oh Dios, pobre Betty, no podía creer lo que veía. Ellen simplemente agarró a Betty por el cuello, burlándose de ella. No fue hasta que Betty comenzó a recitar el Padre Nuestro que Ellen entró en un ataque de ira, inmovilizó a Betty contra la pared y la desgarró miembro a miembro, justo delante de Nancy y de mí. Mirando hacia atrás, ni siquiera puedo creer que una niña de 5 años se viera obligada a ver algo tan horrible. Nunca había visto algo tan terrible. Por supuesto, ahora he visto 1000 millones de cosas peores. Después de que Betty fuera destripada lentamente, Ellen nos recogió a Nancy y a mí. Leo condujo hasta la estación de policía y nos subimos a la camioneta azul, sin ningún vecino que nos salvara esta vez. Antes de darme cuenta, estaba de nuevo en el horrible lugar conocido como la casa de los Hofnister. Esta vez, no había muebles, ni retratos espeluznantes, ni luces encendidas. Solo una casa vacía, de pura maldad. Ellen y Leo nos llevaron a la sala de estar, donde empezaron a discutir entre ellos. Leo quería divertirse con Nancy, pero Ellen le dijo que esperara. No podía creer lo que estaba oyendo. Quería levantarme y arrancarles la cabeza. Si tan solo hubiera podido, hasta el día de hoy, desearía haber podido darle una paliza a ese bastardo enfermo. Durante esto, comencé a preguntarme dónde estaba David. Probablemente corriendo el mismo destino que mis hermanos y sus amigos, y mis padres. Oh Dios, por favor dime que ellos no corrieron la misma suerte. Al final Leo se impacientó con Ellen y le dijo que, para variar, conseguiría lo que quería. Se giró para mirar a mi hermana, la preciosa Nancy, y le sonrió. «Ven aquí, solecito», exclamó. El asqueroso cabrón se abalanzó sobre Nancy y yo me abalancé sobre él, intentando detenerlo. Lo único que conseguí fue darle un revés en la cara, cuando él intervino y le dijo que tenía que esperar. Recibió un puñetazo en la mandíbula. Bueno, esa fue una idea horrible por parte de Leo. ¿Acaso ese idiota se olvidó de que su esposa estaba poseída? Ellen agarró a Leo y lo levantó por la nuca. Nancy y yo aprovechamos la oportunidad y salimos corriendo. Por supuesto, la puerta principal estaba justo en el camino de Ellen, así que tuvimos que adentrarnos más en la casa para encontrar otra salida. Miré hacia atrás, por encima del hombro, justo a tiempo para ver a Ellen empezar a morder con fuerza la cara de su marido, masticándola como un perro a un hueso. Los gritos de dolor de Leo me resultaron horrorosos y tranquilizadores a la vez. Se merecía lo que le pasó. Nancy y yo corrimos por la casa, tratando desesperadamente de encontrar una salida. ¿Por qué esa casa tenía que ser tan grande? Era como un laberinto, y el hecho de que pudiéramos escuchar el gruñido demoníaco de Ellen mientras intentábamos desesperadamente reubicarnos, bueno, eso tampoco ayudaba. Finalmente, encontramos una ventana que daba a la ladera de la colina. Rápidamente la abrí, escuchando los pasos de Ellen cada vez más cerca. Había una mosquitera en la ventana, así que me eché hacia atrás y lancé mis manos hacia ella, arrancándola. Guié a Nancy hacia afuera, todo el tiempo escuchando los inquietantes sonidos de los pies de Ellen golpeando los pisos de madera. Cuando Nancy saltó, le grité que corriera. No tuve que decírselo 2 veces. Cuando comencé a salir por la ventana, de repente sentí la mano, o garra, de Ellen agarrándome el hombro. Grité, pero nadie venía a ayudar. Ellen me levantó con la fuerza de un hombre fuerte olímpico. Me llevó por el pasillo hasta el sótano. No, por favor, no, pensé. No al sótano. Por favor, no al sótano. Bueno, al sótano era.
Cuando Ellen abrió la puerta de golpe y me llevó hasta el sótano mohoso, llegó al final de las escaleras, agarrándome en sus brazos y encendiendo la luz. Inmediatamente, una figura espantosa se mostró a la luz tenue del sótano. Era una estatua de 2 metros de alto, del mismísimo diablo, con cuernos de carnero, ojos macabros, dientes de sable, cola bifurcada y pezuñas. Esto era ante lo que se inclinaban esa noche. Debió haber sido, pero ahora estaba en el sótano. Ellen me dejó caer en una silla de madera para que estuviera cara a cara con esta horrible estatua. Me ató. Esta vez, realmente estoy muerto, pensé. Ellen sacó un libro negro con una especie de símbolo satánico en la portada. Traté de rogarle y suplicarle, diciéndole que lamentaba los rumores que había difundido. Incluso me ofrecí a decirle a todo el pueblo que estaba mintiendo y que las historias eran inventadas. ¿Por qué me molestaba? Ellen no quería saber nada de eso. Entonces comencé a llorar y le pregunté por qué tenía que matar a mis hermanos y a mis padres. Una vez que dije esto, Ellen adoptó una expresión confusa en su rostro. ¿Qué les hice?, preguntó con su profunda voz demoníaca. ¿Mataste a mis padres?, dije. Patrick, dijo Ellen, Lucifer no solo quiere ver morir a la gente, quiere verla en el infierno con él. ¿Qué?, pregunté en tono avergonzado. Podría decirse que ahora tu familia está más viva que nunca, exclamó. Y entonces fue cuando se reveló la terrible verdad. Desde el rincón oscuro del sótano, detrás de la estatua, salieron mis padres, mis hermanos, sus amigos y los niños que había visto entrar a la casa. David también estaba entre ellos, pero caminaban como zombies. Cuando todos salieron a la luz, vi sus ojos negros como el carbón, poseídos. Esos horribles ojos no eran los de las personas que yo conocía. Todos parecían sucios y maltratados, y su piel parecía haber comenzado a descomponerse. Ellen sonrió de alegría al ver esto. ¿Ves, Patrick?, dijo. Mamá y papá están aquí. Saluda a mamá y a papá. Miré a mis padres, intentando desesperadamente que me respondieran, pero ya no estaban. Fue una sensación horrible. ¡Salve Lucifer!, gritó Ellen. ¡Salve Lucifer!, repetían las personas hipnotizadas en un tono monótono y zombie. Entonces Ellen me miró. «Y ahora te unirás a ellos», me dijo. Ellen abrió el libro negro y comenzó a recitar encantamientos. Los zombies, las personas que una vez conocí, me rodearon y comenzaron a recitar con Ellen. Le supliqué a mis hermanos, a David, a mis padres, pero fue inútil. Estaban perdidos. De repente, los labios de la estatua, que parecían reales, comenzaron a temblar intensamente. Pensé que estaba soñando. Es curioso, cuando sucede algo así, todo lo que piensas es, mierda, ¿esto realmente está sucediendo? Los párpados de la estatua comenzaron a temblar, antes de abrirse para revelar unos ojos completamente negros. Los ojos comenzaron a brillar de un rojo vibrante, justo cuando la mandíbula de esa estatua comenzó a desencajarse, y luego un fuerte rugido estalló de la estatua. Este rugido fue incluso peor que el rugido demoníaco de Ellen, más fuerte y mucho más profundo. Una niebla blanca, con la forma de un cráneo humano, comenzó a elevarse desde detrás de la estatua mientras Ellen gritaba en inglés, «Vesti tiene hambre». Lancé un grito espeluznante mientras la niebla se dirigía directamente hacia mí, directamente a mi boca, bajando por mi garganta. Grité cuando sentí que el espíritu maligno se abría paso hasta mi vientre, retorciéndose en mis entrañas. Mis gritos agudos comenzaron a hacerse cada vez más profundos, convirtiéndose en un rugido demoníaco. Así era como se sentía estar poseído. Ahora era de Ellen.
Pero lo que era peor era de Lucifer. Los últimos meses de mi vida fueron agonizantes. Me perdí a mí mismo, perdí quién era como persona. Me convertí en el esclavo zombie malvado de Ellen Hofmeister, trabajando para servir al mismísimo diablo. Era como un sueño. Tenía el control de mis acciones, pero al mismo tiempo no lo tenía. Mi trabajo terminó cuando mi cuerpo comenzó a descomponerse lentamente. Fue entonces cuando Ellen se deshizo de mí, probablemente para reemplazarme por otro pobre niño. Y es por eso que estoy donde estoy ahora. No tiene ningún sentido para mí. No merezco estar en este lugar. Claro, viví los últimos momentos de mi vida sirviendo al adversario de Dios, pero no fue mi elección. ¿Por qué estoy aquí entonces? ¿Algún tipo de error? ¿Se quedó sin espacio el cielo? ¿O todo el mundo va aquí? ¿Están aquí también mis padres? ¿Mis hermanos? Tal vez esa sea la peor parte. Ni siquiera me han concedido las respuestas a estas preguntas. Solo vivo en total oscuridad y calor infernal. De todos modos, sé que es culpa de Ellen que esté aquí. Fue Ellen quien me robó la verdadera luz del cielo. Y es por eso que escribo desde el infierno.